Tema en este caso porque estamos en comunicación telefónica con Augusto Lucero. Él es profesional de la consultora CB Consultora, que todos los meses, como les adelantaba más temprano, saca la publicación de los intendentes y principales dirigentes de distintas provincias. En este caso estamos hablando de la provincia de Córdoba, sobre muestras cercanas a los 700 casos, 600 y pico de casos, de lo que estábamos hablando en la región Tras la Sierra. Dudas o consultas como todos los meses. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, a todos los oyentes del otro lado y obviamente a disposición y siempre muy contentos de poder esclarecer por ahí las dudas que surgen de estos informes que hacemos todos los meses. Yo leo los informes en general, después trato de hacer algún tipo de análisis y después me gusta charlar con vos con respecto a esto, ¿no? Con ahí lo que hablábamos recién, porque estábamos publicando también en redes y lo leíamos, el tema de la imagen positiva y la imagen negativa, ¿no? Notamos que estoy hablando puntualmente de la región Tras la Sierra, entre la imagen positiva y negativa, quienes tienen mayor imagen negativa son los legisladores. Y ante mayor conocimiento de también las personas, el no sabe, no conoce, ante mayor grado de conocimiento, mayor también es el número en imagen negativa. El diferencial, bueno, que también ya lo hemos explicado en otras veces, es lo que redunda en el ranking, pero ¿hay alguna manera de explicar por qué los legisladores son los que tienen la imagen negativa, lo vinculan al gobierno provincial? No necesariamente, la verdad que eso escapa quizá a los análisis que nosotros podamos hacer directos de si hay una ligación entre la imagen negativa y la gestión provincial, ¿no? Si no estamos en condiciones nosotros de hacer ese tipo de análisis ni de diagnóstico, básicamente porque no estamos consultando respecto de eso, ¿sí? Y no estamos tampoco evaluando en este informe la imagen y la aprobación o desaprobación del gobierno provincial. Lo que sí podemos decir que sí notamos que a mayor grado de conocimiento que en general tienen los legisladores dentro de sus regiones o departamentos, sí notamos que se encuentran muchísimo más equilibrados entre la imagen negativa y la positiva. Sí hemos descubierto ese tipo de datos. Tiene que ver básicamente con que el legislador, por lo general, al estar lejos de su función ejecutiva, empieza a licuar su imagen positiva, ¿sí? Y empieza básicamente a ser olvidado, ¿no? Pasa a un rol secundario dentro de lo que es el conocimiento general de la gente, ¿no? Pasa a otro esquema y les cuesta muchísimo mantenerse en esos estados, en esos estratos, mejor dicho, con una amplia aprobación de su gestión, porque es difícil básicamente mostrar la gestión que lleva adelante un legislador dentro de su departamento. Ahí, cuando hablan de imagen positiva y negativa, ¿qué preguntas hacen? Es una pregunta simple, de 5 respuestas. En términos generales, ¿qué imagen tiene respecto de este dirigente? Buena, muy buena, mala, muy mala, no sabe, no conoce. Son Ah, bien, son eso. es una sola pregunta básicamente. ¿Por qué? Porque son muchísimas encuestas que se hacen y cada uno de los encuestados responde de cada uno de los dirigentes que nosotros estamos preguntando en la región o el departamento. No es que preguntamos de Rachetti solo en Cruz del Eje. Preguntamos de él en Las Rosas, en San Pedro, en Villa Dolores, en Sarmiento. Sí, preguntamos en todos. Ahí estamos hablando con Augusto Lucero de la consultora CB Consultora. Con respecto a la utilidad que pueda llegar a tener esto en términos de poder después hacer una medición, ¿no? A mediano plazo de intención de voto. ¿Esto está previsto que también esté o la intención de voto va por otro lado? No, la intención de voto naturalmente va por otro lado. No vamos a negar que siempre una buena imagen, sí, una aprobación de la imagen y de la gestión no va ligada a una posibilidad electoral, ¿no? Pero eso depende muchas veces también de quiénes son los opositores y cómo está armado el cuadro electoral, ¿no? Quiénes son los competidores que van a estar postulándose a los cargos. Entonces es muy difícil
de esta forma anticiparse a escenarios electorales sin tener en claro quiénes van a estar insertos en los mismos. Tampoco entiendo, tienen como alguna posibilidad de analizar qué cosas son las que se están poniendo en valor, ¿no? Que hacen que una persona tenga una buena imagen o una mala imagen. Claro, en este tipo de informes es complejo. Para poder entender ese tipo de cuestiones ya tenemos que ponernos a hacer otro tipo de encuestas cualitativas y otras también cuantitativas, si estamos hablando de informes de gestión muchísimo más detallados que no son públicos, sí son básicamente propios de la consultora. Entonces nosotros poder publicarlos de esta forma tan masiva es prácticamente imposible, pero sí ese tipo de información está disponible. Es cuestión de llevar adelante cada uno de esos estudios. Con respecto a eso y a la dinámica que tiene una consultora de las características de la que tienen ustedes, lo que ha pasado también acá con otros medios, por ejemplo, que me han escrito o que me hacen así como, viste, todos comentan sobre el trabajo ajeno, preguntar sobre, bueno, sobre los vínculos o no vínculos que tengan ustedes con algunos dirigentes o la consultora, y si eso está aclarado en algún lado de los informes, si tienen vínculos, si cobran de algún municipio o de algún dirigente en particular, o tienen algún tipo de acuerdo económico o de intereses o ideológico o de alguna forma, y si eso se toman ustedes la cuestión de aclararlo o no aclararlo, ¿cómo funciona eso dentro de una consultora? La realidad es que este estudio particularmente está financiado con fondos propios de la consultora, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con entidades financieras, entonces con informes privados, que es lo que nos permite a nosotros hacer este tipo de estudios federales, ¿sí? La realidad es que no trabajamos con ningún municipio en particular. Sí, hemos tenido contrato con un montón de municipios pero para informes de esto que les decía, puntuales, ¿no? Un informe de gestión de 2021, 2022, pero después estar hoy en esta instancia con un vínculo con alguien, no, la verdad que estamos muy lejos de eso. Básicamente un informe que a nosotros nos sirve para entender cómo es la dinámica del interior de la provincia, y bueno, se suma a la catarata de publicaciones que hacemos nosotros mensualmente. ¿Sí? Pueden ingresar a nuestra página y ver qué estamos midiendo todos los meses. A nivel, ahí ya sí te pregunto sobre eso y para ir cerrando, ¿qué están viendo todos los meses a nivel nacional? Porque ustedes hicieron un buen recorte en las últimas elecciones a nivel nacional y provincial. ¿Qué le está pasando a la gente en general? ¿Tenés alguna opinión? Sí. Sí, no. Hace poco publicamos el ranking de presidentes latinoamericanos y descubrimos que cuando medimos a Javier Milei en Argentina, su imagen sigue cayendo, ¿sí? Lo encontramos en los últimos 3 puestos de los presidentes latinoamericanos. Ya te leo en concreto los datos, pero estamos observando que la imagen se ha ido deteriorando. La verdad, mucho en los últimos 3 meses. Es atribuible a una multiplicidad de factores, ¿sí? El principal, cuando nosotros hacemos estudios ya mucho más detallados, descubrimos que es una cuestión económica, ¿sí? Estamos hablando de que al argentino en su gran mayoría le está pegando la crisis en su bolsillo, y es lo que lo está condicionando respecto de la aprobación o desaprobación del presidente. Encontramos que tiene una imagen negativa del 63%, con una muy mala del 52% y una mala del 10%, y una muy buena del 27% y una buena del 7%, estamos hablando del 34.8%. Estamos nosotros haciendo la lectura de que el presidente está en su piso en este momento, básicamente conteniendo el electorado que lo sigue desde un inicio, ¿no? Y perdiendo mucho ese electorado que es mucho más volátil, que es mucho más analítico de su situación a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y que es básicamente el electorado golondrina, como nos gusta llamarlo a nosotros, que varía su voto en base a la mejor opción, ¿no? Que no está fidelizado para nadie ese voto. Sí, fue el que históricamente le dio la victoria a Cambiemos a nivel nacional, al PRO, y luego le otorgó la victoria a Javier Milei, y también en su momento le dio la espalda cuando tuvo que hacerlo a Mauricio Macri
contra Alberto Fernández, ¿no? Es un electorado que su voto no está fidelizado, básicamente. Sí. Que está decidiendo en base a su percepción y cómo le está yendo en general, ¿no? Bueno, y hoy la principal preocupación sigue siendo la económica, más allá de los escándalos de corrupción ligados a Adorni y toda esta cuestión, ¿no? que se ha desprendido de lo mismo, ¿no? Pero no es hoy la principal preocupación ni es lo que está limando, por decirlo de alguna forma, la imagen del presidente. Es un poco el planteo, ¿no?, que viene haciéndose también a nivel mediático. Si estuviera la cosa mejor económicamente, lo de Adorni pasa como han pasado tantas otras cosas. Es una mancha más dentro de para el común ideario de la gente, dentro de lo que es la política, ¿no? No es un condicionante a la hora de la elección. Por lo general nosotros también notamos que las últimas contiendas se han dirimido respecto de qué no quiero que vuelva o qué no quiero que gobierne, más que qué quiero que gobierne, qué quiero que suceda. Si es más el sentimiento de rechazo lo que termina condicionando a el sentimiento de aprobación. Clarísimo. A nivel provincia de Córdoba, ¿tienen ustedes algún tipo de estudio hecho a nivel gobernadores, candidatos a gobernadores? Hay un tiroteo acá entre De Loredo y todo lo que es el radicalismo y la otra línea más libertaria, en donde parece más clara la situación con Luis Juez y todo. Y por otro lado, el oficialismo que está como construyendo por abajo todavía. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudio hecho a nivel provincial de dirigentes provinciales? Lo medimos mes a mes, pero esa es información que no publicamos. Lo que sí podemos decir es que vemos escenarios de tercios, ¿sí? La mayoría de los escenarios son de tercios, con una pequeña ventaja mes a mes por parte del oficialismo provincial. ¿Sí? Pero bueno, vemos escenarios de tercios, ¿no? Por un lado Libertad Avanza, por otro lado Rodrigo de Loredo y por otro lado el gobierno provincial. ¿Sí? Vemos ese escenario y bueno, todavía falta mucho, ¿no? Todavía no tenemos definido ni siquiera una posible fecha de elecciones, así que es muy complejo que lo podamos anticipar. Te agradecemos mucho, bueno, la información, el trabajo en general y este ratito también. Muchas gracias, Augusto. Por favor, ustedes, un gran saludo a todos. Gracias. Así pasaba Augusto Lucero de CB Consultora, también por el aire de GON FM 89.7, 101.9, contando un poquito esto que va a ser noticia un rato hoy, un rato mañana y a lo mejor el lunes.